Señores, falta poco para el Mundial y la verdad es que estoy pensando seriamente en si la selección mexicana de fútbol puede lograr llegar a los cuartos de final del Mundial. ¿Qué piensa la gente al respecto? ¿Lo ven posible o no lo ven posible? Yo creo que sería un logro para la selección mexicana llegar en este caso al sexto partido, ya no es más el quinto, porque han llegado muy pocas veces en su historia a esa instancia mundialista, pero creo que tienen un argumento sólido para creer que pueden llegar. Tienen de dónde agarrarse, tienen de dónde aferrarse. No tienen el equipazo que tenían en 2014 o en 2006, pero sí tienen una estadística que los favorece, que la voy a buscar ahora. Acá tenemos, señores, todas las participaciones de México en mundiales, en toda su historia. Miren la cantidad de mundiales que jugó, 1930 quedó afuera en primera fase. 34 no clasificó, 38 no participó. 1950 primera fase, 1954 primera fase, 1958 primera fase, 1962 primera fase, 1966 primera fase. 1970 cuartos de final. Queda fuera en cuartos de final contra Italia perdiendo 4-1 de local. Bueno, podía pasar y pasó, pero venía de muchas eliminaciones en primera fase, esta vez llegó a cuartos de final. 74 no se clasificó, eso fue duro porque después de su mejor mundial no jugó el próximo. 78, primera fase. 82 no se clasificó. 86 de vuelta a cuartos de final. Y esta vez sí queda fuera, esta vez estuvo muy cerca de clasificar, porque jugó los cuartos de final contra Alemania, empataron 0-0 y quedó afuera por penales. Por penales, señores. Estuvo muy cerca México de jugar la semifinal del Mundial. Hubiese sido heroico y épico para México llegar a la semifinal del 86, que luego Alemania pierde la final justamente contra Argentina. 90 suspendido por la FIFA, no lo jugó. 94 octavo de final, 98 octavo de final, 2002 octavo de final, 2006 octavo de final, 2010 octavo de final, 2014 octavo de final, 2018 octavo de final, 2022 primera fase. ¿Cuáles fueron los dos mejores mundiales de México? 1970 cuarto de final, 1986 cuarto de final. Los únicos dos que se hicieron en México. Bueno, 2026 Canadá, Estados Unidos, México. México tiene la oportunidad de volver a llegar a cuarto de final, que para mí llegar a cuarto de final para la selección mexicana ya es una buena noticia. Ya es algo, no sé si histórico porque lo hicieron 2 veces, pero sí ya te marca el mejor mundial, porque nunca llegaron más lejos que eso. Bueno, llega a la semi ni hablar, ¿no? Pero vamos a ver, señores, si México puede llegar a la semifinal del Mundial 2026. Son locales, espero que puedan llegar. Pero acá vamos a ver un video duro. Un video que hemos visto con Chile, que Chile ni siquiera va al Mundial. Y ahora vamos a verlo con México, que básicamente explica el declive de la selección mexicana. ¿Cómo pasó de arrasar en Copa de Oro, de llegar cómodo a octavo de final del Mundial, de pelear siempre por un lugar en los cuartos de final, a quedarse afuera en pases, grupos y perder finales con Estados Unidos? ¿Qué pasó con México? Para mí México antes tenía mucho mejor equipo que ahora, mejores jugadores que ahora, mejores entrenadores que ahora. En México no bancan mucho, por ejemplo, al Tata Martino, un técnico para mí muy bueno, que en el fútbol argentino le fue muy bien, fue campeón con Newell's. En la selección argentina perdió 2 finales con Chile, pero bueno, el equipo jugaba bien. En Barcelona es verdad que no le fue tan bien que digamos, pero en México es verdad que la gente dice que hizo un desastre. El declive de la selección mexicana, la era Tata Martino, Qatar 2022, allá vamos. Estamos viviendo probablemente la época más gris de la selección mexicana. A ver, ¿no es duro para ustedes ver una selección grande en un mal momento? Cuando Italia está mal, la gente se pone triste por Italia. Cuando Holanda está mal, la gente se pone triste por Holanda. Cuando Alemania está mal, la gente se pone triste por Alemania. Cuando México está mal, hay que ponerse triste por México. De verdad se lo digo. Grande ponen. Es grande de CONCACAF. Es la más grande de CONCACAF. Llena de fracasos, humillaciones, eliminaciones inesperadas y aunque siempre llamamos a nuestra selección mediocre, hoy ni para eso nos alcanza. Ni a mediocres llegamos. Somos un fracaso absoluto. Pará, no, che, es muy fuerte arrancar un video de México así. Pará, ¿cómo? Ni a mediocre llegamos, somos un fracaso. Todo empezó a mediados del 2018. México caía eliminado de la Copa del Mundo en octavos de final otra vez. Che, este partido Brasil-México que gana Brasil 2-0, no sé si algún mexicano del chat se lo acuerda, fue un paseo de Brasil, ¿me bancan? Fue un baile. Sin despeinarse ganó ese día Brasil. Ochoa tuvo como 4 atajadas, 6 atajadas claves. México no pateó al arco. Pero una barbaridad el baile que le metió Brasil a México en ese día. Eran ya 7 mundiales seguidos en los que nos eliminaban en la misma ronda. Y más que estar hartos los aficionados o incluso los seleccionados, estábamos ya acostumbrados. Ya nos la solíamos, ya sabíamos que así terminaría la cosa. Y como en cada uno de los mundiales que jugamos, tuvimos esa montaña rusa de emociones. En el primer partido nos pusieron... ¡Hacelo, Chucky! ¡Hacelo! Para, ¿me bancan, chicos, que de los últimos
6 mundiales que jugó México, las 2 peores selecciones que presentó fue Qatar y va a ser en este mundial. Bánquenme, chicos, más allá del chiste, del 2006 al 2018 México tuvo buenos equipos, boludo. Tuvo buena selección, tuvo buenos jugadores. Le ganó a Alemania, boludo, le ganó a Francia. Llegó siempre a octavos. Esta es mucho peor para mí, no sé qué opinan los mexicanos. Para mí tenían mejores jugadores antes. Fueron a soñar a todos después de ganarle a Alemania, pero al cierre de la fase de grupos llegó la decepción. 3-0 perdimos con Suecia y nos clasificamos de milagro a los octavos gracias a un gol de último minuto de Corea. Y así de rápido, sabíamos que aunque ese gol del Chucky nos puso como locos a celebrar, a festejar, a gritar, a vibrar, las esperanzas estaban prácticamente muertas porque nos enfrentábamos a Brasil en los octavos de final y así fue. Nos eliminaron sin mucho problema, 2-0. Se terminaba nuestra participación en el Mundial de Rusia. Y como casi siempre, después de las Copas del Mundo, el futuro de la selección siempre es incierto. ¿Qué va a pasar con los seleccionados? Adiós a las vacas sagradas. Es hora del cambio generacional. Se va a ir Juan Carlos Osorio. Bueno, hablando de cambio generacional, a mí me dijeron que hay un chico mexicano que es el nuevo Messi, que se llama Gilberto Mora. ¿Es verdad eso, mexicanos? Dicen que es el nuevo Messi. Yo lo quiero ver en este mundial. Quiero ver si puede echarse a México al hombro. Pero es lo que dicen. Somos unos mediocres. Que dicen, es bueno. Por eso, es bueno, ¿no? ¿Por qué se ríen, boludo? Es bueno, por eso. Pero ¿va a ser titular en el mundial o no? Jugamos como nunca y perdemos como siempre. Todas esas dudas se aclaraban poco a poco. La primera y más importante, tendrías que buscar un nuevo entrenador. Juan Carlos Osorio decidió no renovar contrato y se hizo a un costado dejando el banquillo de la selección vacío. En cuanto a los jugadores, el bajón en nivel de nuestras figuras era notable. ¿Saben a qué técnico banco yo? Tengo miedo de decir mal el apellido. Pero díganme si dirigió a México alguna vez. Yo lo conozco de Tigres. El Tuca Ferretti, puede ser, pero lo reconozco a ese técnico. Alto entrenador. Alto técnico, mal. A mí me encantaban Tigres de México. Dirigió la selección mexicana, ok. ¿Y cómo le fue? No me la contés que le fue mal. Tenés que llamar al Tuca, boludo. Dejate de joder. ¿Cómo que dirigió 3 partidos nomás? ¿Cómo va a dirigir 3 partidos en la selección mexicana, boludo? ¿Qué? ¿Pero tan malo fue? ¿Cómo que dirigió 3 partidos, boludo? No puede ser, boludo. Dale, por Dios, viejo. Dejate de joder. Al Piojo Herrera, David, es mucho mejor. Sí, pero el Piojo es uno histórico. Fue interino, mamita querida. Chicharito jugaba cada vez menos y en equipos medianitos de Europa. Layún venía de regreso a México. Todo es culpa de Layún. Ochoa, lo mismo. Rafa Márquez se retiraba del fútbol. No, Rafa. Carlos Vela probablemente ya no le interesaría jugar con nosotros otra vez. En fin, nuestros cracks de la época de Miguel Herrera se apagaban poco a poco. Qué lindo equipo ese, la puta madre. Ven, ¿no le parece un buen equipo, chat? Sean objetivos. Fuera de joda, sí, boludo. Rafa Márquez, Guardado, Layún, Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera, Ochoa, Oribe Peralta. Falta Chicharito, falta Raúl Jiménez. Es un buen equipo, boludo, en serio les digo. Pero no todo eran malas noticias. Tendríamos un cambio de aire en la Federación Mexicana de Fútbol. Se despedía el presidente Decio de María y llegaba en su lugar un joven John de Luisa. Y desde su llegada nos recibía con noticias interesantes. México había ganado la candidatura para albergar junto con Canadá y Estados Unidos el Mundial de 2026. Es este Mundial, México, vamos. Es decir, que tendríamos 8 años para prepararnos en todos los sentidos. Como país, para tener la infraestructura necesaria, los estadios, hoteles y todo lo que conlleva el ser sede de un mundial, pero sobre todo en lo futbolístico. Era una necesidad y casi una obligación el mejorar considerablemente como selección. Un anfitrión de Copa del Mundo tiene que estar como mínimo en los cuartos de final, como ya lo habíamos hecho en el 70 o en México 86. Se terminaba el 2018 y México seguía sin tener entrenador para el proceso mundialista rumbo a Qatar y el inicio de la preparación al 2026. El 7 de enero del año siguiente, al arrancar el 2019, la federación presentaba a nuestro nuevo capitán del barco, Gerardo Tata Martino. Alto técnico para mí, pero bueno, sé que en México mucho no lo quieren. Un entrenador con muchísima experiencia. Había dirigido al Barça de Messi, Neymar e Iniesta, pero sin duda, lo que lo había hecho ser un entrenador destacado fue su paso como seleccionador. Con Argentina llegó a 2 finales de Copa América y con una selección medianita como la nuestra con Paraguay, llegó hasta los cuartos de final en Sudáfrica y también a la final de Copa América. Tremendo, es verdad, boludo. El Tata Martino era el técnico de Paraguay en 2010, me había olvidado eso.
No, pero de verdad, mexicano, esto lo digo de manera objetiva, no saben lo buen equipo que era el Newell's de Tata Martino. Yo sé que usted no mira mucho fútbol argentino, pero en 2013 el fútbol argentino era prime. Teníamos una liga como la gente, era todos contra todos, y era muy difícil ser campeón. Y Newell's fue campeón jugando un fútbol impresionante. De hecho, estuvo muy cerca de ganar la Copa Libertadores. Era el mejor equipo de América. Pierde la semi con el Mineiro de Ronaldinho faltando 2 minutos. Pero era mejor que el Mineiro. De hecho, ese Newell's para mí después le podía ganar la final del Mundial de Clubes al Bayern. Te lo juro, era un equipazo. Pero bueno. De hecho, después de eso se fue al Barcelona, por algo se fue al Barcelona. La apuesta sonaba más que interesante y desde sus primeras declaraciones el Tata decía que al trabajar bien, planeando con tiempo y consiguiendo resultados poco a poco, el objetivo, el quinto partido, llegaría solito. Así, en 2019 empezaba la era Tata Martino. En ese año jugaríamos la Copa Oro en Estados Unidos y el objetivo era ganarla. O bueno, más que objetivo, era una obligación. El gigante de la CONCACAF. Igual para mí la Copa de Oro está mal evaluada por el hincha mexicano. Si la ganan, no la festejan porque son México y tienen que ganarla porque son los mejores. Y si la pierden, insultan a todos, es un fracaso. Es injusto. Si cuando perdés es un fracaso, cuando ganás tenés que festejar. Si no, ¿cómo miden la Copa de Oro ustedes? Yo soy jugador de México, no voy más a la selección, boludo. No, ¿cómo la Copa de Oro? La Copa de Oro. CONCACAF tendría que ser campeón de esa copa. El arranque con Martino fue fenomenal. En su primer partido se le ganó 3-1 a Chile con goles de Raúl, Héctor Moreno y el Chucky. 3 de los mexicanos 3-1 a Chile, bien, Chile era un equipazo en ese momento. que más destacaban en Europa. Como preparación a la Copa Oro decidieron enfrentarse a selecciones de CONMEBOL, selecciones de mucho mayor nivel para así irse midiendo ante los equipos de Sudamérica y que luego en el verano sea mucho más fácil eliminar a los de CONCACAF. Y les funcionó, jugaron contra Paraguay, Venezuela, Ecuador y como ya les mencioné con Chile y a todos les ganaron. A todos les Terrible. anotaron mínimo 3 goles. ¿Qué? Un nivel espectacular. Yo sé, partidos amistosos, moleros, todos en Estados Unidos, pero el nivel era muy bueno. Bien. No jugó con Argentina también en 2019, me estoy adelantando. Jamás fue después de la Copa de Oro, pero jugamos 2 partidos, me acuerdo, en Argentina, de hecho. Gol de Icardi, gol de Dybala. Anotaban goles jugadores de todos lados. El Chapo ¡Qué golazo! Montes y un joven Piojo Alvarado de la Liga MX. El Chicharito, Raúl, Chucky y Guardado, los europeos, y hasta Jonah Dos Santos de la MLS. Así llegábamos a la primer prueba importante del Tata Martino, la Copa Oro. Y la convocatoria llamaba la atención por 2 cosas, una buena y una mala. La buena es que el entrenador estaba buscando un cambio generacional y convocaba a varios sub-23. Antuna, Alexis Vega, Charly Rodríguez y el Piojo Alvarado. Alexis Vega lo banco a muerte. Siempre lo agarro libre en los modos carrera que hago, amigo. Y después a los 2 años lo vendo como por 15 millones. Crack. Pero la mala es que Javier Hernández, el goleador histórico, no entró a la convocatoria. Los rumores empezaban a hablar de una posible pelea entre el Chícharo y el entrenador. Pero los que tenían contacto más cercano con el delantero decían que el propio Javier fue quien pidió no ser convocado ya que acababa de ser papá y prefería estar cerca de su familia en esos momentos. El Chícharo, qué delantero crack, Una baja que pesaba más en lo anímico. ¿Hay un mexicano que se haya destacado más en Europa que Chicharito, sacando obviamente a Rafa Márquez y sacando obviamente a Hugo Sánchez? Estoy pensando, Raúl Jiménez metió muchos goles en Premier, pero no sé si es más que Chicharito. No hay, ¿no? O sea, el Chícharo es el tercer mexicano que más rindió en Europa. A ver, en la Premier League que gana con el Manchester, si bien era suplente, hizo muchos goles claves, Muchísimos goles claves hizo, demasiados. Que en lo futbolístico, el torneo se tendría que ganar sin problema. Y en fase de grupos, México avanzó caminando. Ganó sus 3 partidos, con Canadá, Cuba y Martinica. Antuna fue la revelación del Tri, anotó 4 goles mientras que Raúl llevaba 3. En los cuartos y semis se sufrió, pero se avanzó. Penales contra Costa Rica, en donde Ochoa fue figura, y en las semifinales se ganó en tiempos extras. México aflojaba un poco el ritmo, pero estaba en la final y obviamente se topaba ahí a su acérrimo rival, la selección de las barras y las estrellas, Estados Unidos. Apa. Si se perdía, era un fracaso gigante. Si se ganaba, era lo esperado. Ven que es injusto. Ganar o ganar para México. Más de 60,000 personas se dieron cita en Chicago y Qué a golazo. pesar de que los estadounidenses eran los locales, el estadio estaba plagado de mexicanos. El partido muy cerrado con las 2 selecciones proponiendo hasta que Jonah Dos Santos abrió el marcador y de esta manera México salió campeón. Campeón México. 1-0. Che, pídanle perdón al Tata Martino, boludo. Lo rebardean, los hizo jugar re bien, mexicano. Llegaba el primer título en la era Tata Martino.
Un muy buen arranque para este nuevo proceso mundialista, esperado pero bueno al final de cuentas. En el segundo semestre la selección seguía su buen camino, se le ganaba otra vez a los americanos 3-0 en el regreso del Chícharo a la selección. Y en esa fecha FIFA nos enfrentaríamos al primer rival de nivel para medirnos ante los grandes, México. A ver el equipo de Argentina ese día: Tagliafico, Montiel, Palacio, Martínez Cuarta, Acuña, Andrada, Lautaro, Paredes, De Paul, Rojo, Alexis, McAllister. Equipo completamente normalito, secundario te diría. Piense que esto es 2019. Contra Argentina. Y aquí fue donde nos hicieron aterrizar en nuestra realidad. Se perdió 4-0 con un hat-trick de Lautaro Martínez. Humillados. Y a pesar de ser el primer tropiezo del Tata, y aunque fueran amistoso, empezaban las críticas. Jugar contra rivales de CONCACAF no era referencia. Si México quería llegar al quinto partido, se le tendría que competir y ganar a este tipo de selecciones. Y perder de esta manera 4-0, ni qué decir. César, ¿cuántos goles le hizo Lautaro Martínez a el Memo Ochoa? Creo que le metió una vez también como 3 con el Salernitana, ¿puede ser? ¿Cuántos goles en cuántos partidos le hizo Lautaro Martínez a Guillermo Ochoa? A ver, ¿cuántos le hizo? 4 en 2 partidos oficiales. No, pero está mal esto, me dice. Inter 4, Salernitana 0. Lautaro Martínez metió 4 goles y estos 3, 7. No me cuento los amistosos, bueno. 7 en 2 partidos le hizo, terrible, boludo. cerró el año jugando partidos oficiales, pero que parecían amistosos. La CONCACAF... No, pero en la selección, cuando es de selección, los amistosos cuentan como partidos oficiales. No existen partidos. O sea, si bien es amistoso, la estadística te cuenta como un partido oficial. Nations League ante la selección potencia de Bermuda y Panamá. Partidos a ida y vuelta. Obviamente se ganaron los 4 y los jóvenes seguían destacando. Eduque México. Antuna, Alvarado y ahora se sumaban a la lista JJ Macías y Sebastián Córdoba. Así se terminaba el Bueno, estos jugadores ya no los conozco. primer año de Martino, el 2019. 17 partidos jugados, 15 victorias, un empate y una sola derrota. Re bien. Un título conseguido, un gran año para el Tri. El año siguiente fue de muy pocos partidos por la pandemia. México no podía jugar ni amistosos. Las únicas noticias que llegaban eran de la Liga MX. Se eliminaba el ascenso y el descenso de nuestro fútbol y ahora existiría el repechaje. No. Con que estuvieras en el lugar 12 de la tabla podrías competir para ganar el torneo. 12 de 18 equipos. ¿Qué? La Yo no puedo decir mucho porque en el fútbol argentino estamos muy lejos de esto, pero ¿qué es esto? mediocridad se aumentaba cada vez más. La Liga MX no es la selección mexicana, pero es como un ente aliado. Si podemos decirle así, trabajan de la mano. Aunque la Liga MX esté plagada de extranjeros, si a la Liga le va ¿Quién sería el Chiquitapia de México, señores? bien, a la selección también. Si mejora uno, mejora la otra. En ese año, el 2020, solamente se pudieron jugar 5 partidos. Mikel Arriola. Y otros me ponen Televisa. No entiendo. Yo quiero saber quién es el Chiquitapia de México. El Chiquitapia es el presidente de la AFA que hizo el formato de mierda que tenemos ahora, que son 30 equipos, 2 zonas de 15, hizo un desastre con el fútbol argentino. ¿Quién sería el de México? No, como Kiko, boludo, dale. Mike, la máquina del mal me ponen. Dale, en serio, boludo. Creo que es Mikel Arreola, es el que más me ponen. 1 en México y 4 en Europa. En una mini gira por Holanda y Austria. Y pues la buena racha del Tri seguía. Se ganaron 4 de los 5 partidos. Victoria contra Holanda en su país y también se le ganó a los coreanos y japoneses. Llegamos ahora sí Pero ganó una banda de partidos México. a la recta final de la Copa del Mundo. Empezaba el 2021 y desde el primer partido del año se desmoronaban las esperanzas de esta selección y el magnífico arranque de Martino. Se perdía 1-0 con Gales. Gales, una selección que solo ganaba por Gareth Bale y Bueno, amigo, pero Gareth Bale te parece poco. que en ese partido únicamente jugó 9 minutos. Ah, bueno. Es decir, que perdimos contra Gales sin Bale. En el verano vendría la posibilidad de ganar otros 2 torneos, la CONCACAF Nations League y la Copa Oro. Y volvemos a lo mismo del 2019. Más que un logro, un triunfo, era una necesidad ganarlos, una obligación. Semifinales de la Nations League, partido triste, decepcionante de México que termina 0-0 con Costa Rica y en los penales de milagro se pudo avanzar. La final, otra vez, Estados Unidos. Lo empezábamos ganando desde el minuto 1, Golazo. pero nos empataban de inmediato.
Previo al cierre del partido, un muy buen gol de Lainez nos adelantaba. O ese Diego Lainez también pintaba para crack, ¿o no? En Tigre de México, en la selección mexicana. No sé qué pasó con ese chico, pero hablaban un montón en el México de Diego Lainez. Otro jugador que pintaba para crack. Es verdad, en el Betis, jugó en Europa. Nuevamente, 2-1. Pasaba el minuto 80 y nos acercábamos al triunfo, pero al 82 McKennie de cabeza empataba. El juego aéreo nos volvía a cobrar factura. Tiempos extras, penal para USA y Pulisic anotaba el gol. Soberbio cobro al ángulo. El Capitán América. Se quitaba la camisa, el nuevo Capitán América. Nuestra nueva pesadilla, el nuevo Landon Donovan. Faltando solo 2 minutos para que acabara esto, penal para México. Andrés Guardado lo cobra y ataja a Horvath. México falla su oportunidad de empatar. No, qué boludo, por Dios. Estados Unidos, campeón de la CONCACAF Para México perder una final con Estados Unidos es un tremendo fracaso, ¿no? Nations League. Igual la única vez que jugaron en el Mundial es ganó Estados Unidos en eliminación directa. Estados Unidos tiene un podio mundialista en el 1930, México no. Un fracaso gigante. México perdiendo una final contra Estados Unidos. Siendo objetivo, ¿hay argumentos para creer que Estados Unidos es el más grande de CONCACAF o no? Para mí México siempre va a ser el más grande de CONCACAF. Pero si yo me pongo a analizar la historia de los dos, ¿tienen argumentos de Estados Unidos o no tienen chances? Fuera de joda, pregunto, ¿eh? No ponen, ni en pedo, ¿no? Y ahora, la Copa Oro. Me voy a saltar la fase de grupos porque es obvio que aquí, con la mano en la cintura, nos clasificamos. Lo único que podemos destacar es que el Chícharo no fue convocado a pesar de su buen nivel con el LA Galaxy. Raúl Jiménez estaba lesionado y, por lo tanto, decidieron naturalizar y convocar a Rogelio Funes Mori. No, pará, loco, pará. Pará, loco, pará. ¿De qué te reís, pelotudo? Amigo, literalmente Funes Mori era meme en Argentina. Mirá, ¿conocen este tema mexicanos o no? Fuera de jugar, ¿lo conocen o no lo conocen? Funes Mori era delantero de River, en la época que River se fue al descenso, y le hicieron una canción por la cantidad de goles que erró. La cancha se estremece con su aparición, las chicas ansiosas porque entra en acción. Él está posicionado para rematar, toda la hinchada está gritando el gol. Y Funes Mori lo erró. Y el tema sigue. Pero amigo, ¿cómo pasás de esto a ser el nuevo titular de la selección mexicana? Dejate de joder, boludo, dale. Nos vamos hasta las semifinales. Nuestro rival, Canadá. Gol de Orbelín de penal, 1-0. Nos empata Buchanan al 57 y unos 5 minutos después, penal para México. Funes Mori se perfilaba. No. Por favor, no. Por favor, para no. cobrarlo, pero Salcedo, un defensa central, le pedía la pelota. Pensé que lo pateaba Funes Mori, boludo. Cedía el delantero argentino y el Titán fallaba el penal. Desperdiciaban la oportunidad de adelantarse. Se terminaba el partido. Funes Mori fallaba de cabeza. Nos estábamos perfilando para los tiempos extras. Desesperaba la forma de jugar pobre del Tri. Y faltando segundos para que acabara esto, HH nos salvaba. Gol milagroso que nos metía a la final de la Copa Oro. De Héctor Herrera. Final otra vez ante Estados Unidos. La posibilidad de revancha para los mexicanos y aquí teníamos una ventaja inmensa. Estados Unidos jugaría con su selección B. ¿Qué? Sin Pulisic, Reina, McKennie, prácticamente con puro jugador de la MLS. No había forma de que se perdiera esto. Funes intentaba, pero fallaba en múltiples ocasiones. Orbelín solo y también fallaba. México fue mejor, pero no anotaba. Tenemos tiempos extras otra vez. Minuto 116, tiro libre, balón parado. Gol de Estados Unidos, boludo. Talavera se duerme y gol de Estados Unidos. Ante la selección B de los Estados Unidos. Qué locura, boludo. Por Dios. Igual en la defensa de los mexicanos, a nosotros nos pasó algo similar en 2007. Porque veo muchos argentinos riéndose. Les voy a mostrar algo. Algo que todavía le duele a los argentinos. En la Copa América 2007, Argentina fase de grupos se arrasó. Fase de grupos, 4-1 a Estados Unidos, 4-2 a Colombia y 1-0 a Paraguay. Cuarto de final, 4-0 a Perú. Semifinal, 3-0 a México. Final, pierde 3-0 con el equipo B de Brasil. O el equipo C. Mirá, Donny, Maicon, Alex, Juan, Gilberto, Mineiro, Elano, Josué Baptista, Vangerlov y Robinho. Hablo de 2007, no está Kaká, no está Ronaldinho, no está Ronaldo, no está Adriano, no hay nadie, boludo. Y nosotros fuimos con el equipo de gala. O sea, a nosotros también nos pasó con otro clásico. Pero bueno, no es lo mismo Estados Unidos que
que Brasil. Pero tampoco lo mismo Argentina que México. En escala es lo mismo esto, ¿eh? Otra vez perderíamos con los americanos. Otra final. Así se terminaba esto. México subcampeón. Derrotado por su acérrimo rival, el nuevo gigante de la CONCACAF, le ganaba en finales consecutivas a los del Tata Martino. Y ahora sí empezaba el desastre. Se perdían los 2 torneos de ese año. No sé qué era peor, si el rival contra quien los perdiste o el... Pues los mexicanos están poniendo. Por eso odiamos al Tata, por imbécil. Lo odian por llevar a Funes Mori. Pará, amigo, es re malo. ¿Cómo? La forma, jugando un fútbol sin idea. De un momento a otro, algo había cambiado en esta selección y el principal señalado, Gerardo Martino. Seguía el 2021 y ahora nos tocaba empezar las eliminatorias mundialistas. Recibíamos a Canadá en el Azteca y otra vez nos quedábamos sin ganar. 1-1, la afición abucheaba a su selección. Puntito inteligente. Al mes siguiente, partido contra Estados Unidos y con Canadá, todos de eliminatoria, importantísimos. Pulisic y McKennie otra vez nos vacunaban y perdíamos. 2-0, 2-0. 3 partidos seguidos perdiendo con nuestros nuevos padres y a los 4 días con Canadá, gol de Larín, doblete de Larín. Mexicanos, al hablar un idioma diferente a los yanquis, ¿no creen que esa rivalidad es un poco peor? O sea, a mí me pasa con Brasil eso también. Que Brasil hable portugués y nosotros español, me da una re paja. Imagínense si Brasil hablara español. Sería 800 veces mejor la rivalidad, boludo. Nueva derrota, 2-1. Terminaba la hegemonía del Tri en su confederación. Antes nos creíamos potencia a nivel continental solo por debajo de Argentina, Brasil y Uruguay. Ahora no éramos ni los mejores de nuestra confederación. Estados Unidos y Canadá estaban por encima de nosotros. La gente pedía a gritos la salida de Martino. Faltaba solamente un año para la Copa del Mundo, pero esto no se podía permitir. Nos humillaban constantemente. El Tri no tenía idea de juego. ¡Fuera, Tata! La mano de Martino había desaparecido. La gente se quejaba porque el Tata pasaba gran parte de su tiempo en Argentina y no asistía ni a los estadios para ver los partidos de Liga MX. Los jugadores mexicanos cada vez recibían menos minutos en Europa. Jugaban en equipos de media tabla para abajo y muchos preferían regresarse a nuestro país. En la liga, con el repechaje y el no ascenso ni descenso, la mediocridad en su máximo esplendor. Un 2021 más que gris, negro. Y así llegábamos al 2022, año mundialista, y arrancábamos sin cambios. El Tata se quedaba. Empatamos con Costa Rica en casa, mientras que los de Pulisic y los canadienses hacían una muy buena eliminatoria y estaban por encima de nosotros en la tabla rumbo a Qatar. Locura. Recibimos a los americanos en el Azteca y tampoco se les ganó. Empate a ceros. Terminó el octagonal y nos clasificamos a la Copa del Mundo. Mínimo, ya nada más eso nos faltaba, el quedarnos fuera. Terminamos por encima de los Estados Unidos, pero no les pudimos ganar ninguno de los 2 partidos y con Canadá lo mismo. Perdimos uno y empatamos el otro. México llegaría al Mundial siendo la tercera selección de su confederación y para prepararnos a Qatar tuvimos múltiples partidos amistosos. Perdimos 3-0 con Uruguay. ¿Sabes que me acuerdo de este partido? Empatamos a ceros con Ecuador. Perdimos con Paraguay. Perdimos con Colombia y una semana antes de nuestro debut mundialista, otra derrota ahora con Suecia. ¿Qué esperar de la selección mexicana? En el último año habíamos perdido 10 partidos. ¿Qué nos hacía pensar que algo cambiaría para el Mundial? Nuestro grupo, Arabia, Argentina y Polonia. La derrota con Argentina estaba presupuestada. La victoria con Arabia era una obligación. El primer partido sería clave, el más importante. Polonia, Robert Lewandowski, una selección que habitualmente está por debajo de nuestro nivel, pero que en esta ocasión ya no se sabía. Estábamos tan jodidos que pensar perder contra los polacos no estaba tan descabellado. Los aficionados mexicanos habíamos perdido la ilusión. Llegaba un nuevo mundial y no se sentía el ambiente, la fiesta, la esperanza, la unión. La gran mayoría del país no se sentía identificada con esta selección. ¿Qué 9 fue mejor en ese partido? ¿Funes Mori o Lewandowski? Para mí depende mucho cómo uno vea el fútbol. E incluso querían que México quedara eliminada desde fase de grupos. Los analistas, periodistas y expertos debatían sobre si realmente clasificaríamos.
Por primera vez en años estábamos ante la posibilidad real de quedar eliminados desde fase de grupos en un mundial. La convocatoria, toda una polémica. Se quedaban fuera Diego Lainez y Santi Jiménez. Después, solamente 9 de los 26 convocados jugaban en Europa. ¿Y en qué equipitos? El Cremonese, el AEK de Atenas y el Genk de Bélgica. Y lo peor de todo, no teníamos una Me da gracia por cómo lo dice, no me estoy riendo de México, pero no para de bardear, boludo. alineación definida. Funes Mori, Henry o Raúl de delanteros. 2 nueves o uno solo. 4-3-3 o 4-4-2. Todo era incertidumbre. ¿Cómo se equivocó el Tata en no llevar a Santi Jiménez, Empezaba el Mundial con las esperanzas más bajas en nuestra selección en décadas. Finalmente el Tata salió con su... A ver, el equipo: Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo, Herrera, Edson Álvarez, Chávez, Lozano, Henry, Vega. Bueno, a ver, si a los laterales defienden mejor, si la dupla central es un poquito más fuerte, si Edson Álvarez recupera más, si Herrera tiene 10 años menos, si Chávez crea juego, si Lozano es más rápido, si Henry define como Lewandowski y Vega corre como Dembélé, este equipo es invencible. Este equipo es un equipo top. 4-3-3. Henry titular, Guardado a la banca, Alexis Vega nuestro extremo por izquierda. Partido tenso, como los de cualquier mundial, pero aburrido. México jugando a nada hasta que en el segundo... ¿Quieren que les diga algo a mexicanos? Yo este partido no lo vi. Estaba tan dolido y tan triste por la derrota de Argentina versus Arabia Saudita que este partido no lo vi. Tuve como 2 días sin ver partido del Mundial. Estaba muy dolido por la derrota de Argentina. Por suerte después le ganamos a ustedes, renacimos, pero este partido me acuerdo que no lo vi y me enteré que empataron y me lo festejé. A Argentina le convenía un empate en este partido. El penal que ataja al Memo a Robert. Todo tiempo llegaba la pesadilla. Penal para El penal pelotudo que hace, boludo. Polonia. Vendría Lewandowski a cobrarlo y ataja Ochoa. Paco Memo, nuestro héroe del 2014, nuevamente nos salvaba y México se iba arriba en lo anímico. Paco Memo. Pero de nada sirvió. Empatamos el partido. Un 0-0 aburridísimo. En el partido clave la selección dejaba ir 2 puntos. Para nuestra buena fortuna, Argentina perdía contra Arabia y eso hacía que cambiaran las posibilidades y las posiciones del grupo. Un empate contra los argentinos nos sería buenísimo para llegar así a la última fecha. Pero obviamente provocaba en el equipo de Scaloni una urgencia por conseguir puntos. Si perdían con nosotros, quedaban eliminados. Entendiendo esto, Martino decidió cambiar en la alineación y mandó un 5-3-2. Bueno, después Edson Álvarez declaró que si jugaba él, México le ganaba a Argentina. Y por eso no lo puso. Y lo acusan de haber ido para atrás. Línea de 3 centrales, sin un delantero centro nominal, con Alexis y Chucky como nuestros últimos hombres. En el primer tiempo estaba funcionando, 0-0. México al parecer no peleaba por el triunfo. Con el No declaró eso, bueno, pero dijo algo así, boludo. empate se sentían más que cómodos. Los argentinos desesperados, ellos sí necesitaban la victoria. Igual fuera de juego, Argentina jugó muy mal. Para Argentina también se lo cagaba este partido, Jugó Guido Rodríguez titular, boludo. Argentina jugó muy mal el primer tiempo. Argentina hasta el gol de Messi no hizo nada en el partido. Le salvó tener el mejor de la historia, que se inventó ese golazo y después arrancó a jugar mucho mejor y llega al segundo gol. Messi dispara desde fuera del área y gol argentino, gol albiceleste. Llegaba la preocupación a todo México. Sabíamos perfectamente que buscar aguantar el 0 contra una potencia mundial sería un trabajo casi imposible de lograr. Para rematar con las malas noticias, Polonia le estaba ganando a Arabia 2-0. Y antes de cerrar el encuentro, gol de Enzo Fernández. Qué golazo, por Dios. México perdía su segundo partido. Éramos el último lugar de la tabla. En 2 partidos, en 180 minutos, no habíamos podido marcar ni un solo gol. Y para la última fecha tendríamos que ganarle a Arabia y por goleada. La afición, como siempre, respondiendo a lo grande. Éramos locales. En la primera parte, a pesar de que México era mucho mejor, el gol no llegaba. Al 47, gol de Henry, el que nos ponía a soñar. El Gol clave ese. que nos daba vida. En ese mismo momento, gol de Argentina contra Nos Polonia. daba esperanza. Y solo 5 minutos después, un golazo. ¡Qué golazo, boludo! Pasazo de Chávez de tiro libre. 2-0 lo ganaba México. Estábamos a solamente un gol de clasificarnos. Claro, si México ganaba por diferencia de 3 goles y Argentina ganaba por la mínima, ya clasificaban. Argentina le iba ganando 2-0 a Polonia. Un gol de quien fuera, de Argentina o de México, nos metía a los octavos de final. Mirá vos. Pero, ¿qué podíamos esperar de esta selección fracasada? No Bueno, pudimos pero ganó 2-0, amigo. anotar más goles y al contrario, al cierre del partido nos anotaban el 2-1.
Adiós Qatar, adiós Encima gol de Arabia. Copa del Mundo, en fase de grupos, eliminados desde la primera ronda, una vergüenza, la peor humillación que mis ojos y probablemente que los tuyos también han visto. Igual Argentina-Polonia fue un baile, de principio a fin. Fuimos mucho mejor que Polonia, pero sí debo confesarles que cuando iba ganando Argentina 2-0, nunca en la vida vi algo igual en un mundial. Polonia iba perdiendo 2-0 y estaba metida atrás. Estaba defendiendo el perder por 2 goles, porque con ese resultado se clasificaba. Y Argentina, viendo eso y sabiendo que a los días jugaba los octavos de final, la verdad que bajó un poco el cambio. Argentina los últimos 15 minutos ni atacó casi. Se puso a volver entre la mitad de la cancha, total. Messi me acuerdo que amagó a Lewandowski, pero no atacamos más. No por México, sino porque estábamos guardándonos para los octavos. México se fue eliminado y no fue por culpa de que Argentina no le haya Ratas me ponen los mexicanos. No, ¿qué querés que hagamos, boludo? marcado más Ganamos 2-0, boludo. goles a Polonia o porque nos haya metido un gol a Arabia en los últimos minutos. México se fue eliminado por su propia culpa, porque el partido clave Pero jugó Funes Mori el último partido. Si jugó Funes Mori, capaz ganaban por más goles. contra Polonia no se le ganó porque durante más de 200 minutos no se pudo marcar un solo gol. México, después de 44 años, quedaba eliminado en una fase de grupos de Copa del Mundo. Obviamente ese sería el último partido de Gerardo Martino, un proyecto que nos llegó a ilusionar a más de uno, que empezó de muy buena forma pero que se fue apagando drásticamente y cada partido que se jugaba se empeoraba. Nos convertimos Duro. en los hijos de Estados Unidos, en una burla para todo el continente y nos hicieron vivir una de las peores actuaciones en Copas del Mundo. Así fue como inició el declive de nuestra selección mexicana, de la decepción mexicana. A partir de la salida de Martino hemos tenido ya 3 entrenadores diferentes. Hemos vuelto a fracasar, hemos vuelto a ser humillados. Pará, amigo, no es tan así. Seguimos siendo los hijos de Estados Unidos y Bueno, nuestros jugadores cada vez desaparecen más del radar. no sé si están así igual. Santi Jiménez juega en el Milan. Hoy no tenemos jugadores en la Champions League. Nuestra Liga MX sigue sin tener ascenso y descenso. Bueno, amigo, pero... Las figuras de la liga son todos extranjeros. Bueno, pero en el Chivas juegan todos mexicanos. Y lo peor de todo, la peor noticia de la actualidad de nuestra selección es que ya nos perdieron. Se acabó, la mina de oro se agotó. Los partidos en Estados Unidos ya no se llenan. Las ganas de ver al Tri jugar se han convertido en nulas para el espectador. Prefieren ver un juego de NFL, de NBA, de MLB, lo que sea con tal de no frustrarse viendo al equipo tricolor. No sé si están así, che. La selección era el sueño de todo niño que le gustaba este deporte. Era el objetivo, la meta. Yo quiero ser jugador para representar a mi selección nacional. Y esto no es un tema generacional de mi edad, esto es un tema nacional. Sin importar la edad que tengas, la cantidad de mundiales que te ha tocado ver, el país entero se paralizaba cuando jugaba México. Los días que nuestra selección jugaba en un mundial eran 2 horas enteras Qué golazo, boludo. en las que nadie trabajaba. Los goles del Matador, el cabezazo de Borghetti, el penal de Cuauhtémoc, las atajadas de Ochoa, el gol de Márquez con los argentinos, el gol de Chucky a Alemania, todos esos momentos que viven en el recuerdo del mexicano, hoy no se sienten de la misma forma. Hoy la selección no transmite, no engancha, no motiva, al contrario, lo único que provoca son enojos, corajes, decepciones. Sé que no somos potencia mundial, que ni lo fuimos y probablemente nunca lo seremos. Siempre llegamos a lo mismo, pero hay una abismal diferencia entre la actitud que existía, las formas y las ganas de ponerse la camiseta verde, representar a la selección de nuestro país. Eso es lo que ya no existe. Definitivamente el culpable de todo no es Gerardo Martino. Claro que él tiene responsabilidad, pero no lo es todo. Hoy nos dedicamos a criticar a los directivos, al entrenador y siempre dejamos a un lado a los verdaderos protagonistas, a los jugadores. No todo está perdido, pero vamos muy mal encaminados. Quedan No todo está perdido, es verdad. Todavía le falta perder el Mundial 2026. menos de 2 No, mentira, pará, estaba empatizando con México. Me puse un poco mal lo último. Ojalá que México vuelva a ganar y vuelva a competir como corresponde, de verdad. Respeto por México. años para que se juegue la Copa del Mundo de 2026. Esa Copa del Mundo que les hablaba, que los objetivos eran quedar dentro de las mejores 8 selecciones. Hoy, imaginarnos quedar en los cuartos de final de una Copa del Mundo es algo prácticamente imposible. Para mí puede pasar. Quiero dejar mi like porque este canal me encanta. La verdad, el contenido que hace Padigol, el mexicano, es un fenómeno. Habla muy bien y la tiene muy clara. Así que dejo mi like, un crack. Y nada, de esto muy de lugar le decíamos lo mejor a México en el Mundial 2026. Vamos México, vamos.